Familia, amigos, bendecido día para todos. Por aquí nuevamente a hacerles este videito. Hoy martes, como ya les había comentado, estoy haciendo un videito semanal para no cansarlos. Igual mucha gente me escribe, mucha gente me pregunta. Entonces, lógicamente, no los abandono tampoco y sigo comentándoles de mi vida, de mis experiencias vividas. Me han preguntado muchas cositas. Em, Hoy en este video quiero recordar a mi hermanita Miriam. En vida hoy está cumpliendo añitos, pero igual está cumpliendo años allá arriba con, con mis papás, con mi hermanita Virginia. Mi hermanita Miriam hoy está cumpliendo años. Bueno, les cuento que me han hecho unas preguntitas, varias preguntas, me han hecho varias preguntas. Hoy quiero responderle a los que me han preguntado. Más que todo, las personas que viven en el exterior me han dicho que por qué no me voy para allá, no me voy para el exterior a trabajar, que es mucho el trabajo que hay en lo que me desempeño yo, por lo que yo en mis estados del WhatsApp yo coloco muchas cosas que he estudiado en el SENA entonces y en Corona y bueno, y cuento las experiencias que he tenido en cuestión de laborales, que se hacen muchas cosas. Y mis amigos saben que en qué he trabajado yo, entonces ellos me dicen que por qué no me voy para Estados Unidos, específicamente Estados Unidos. Son varios los amigos que viven allá, que yo debería de, pues, alejarme un poco de la situación que viví y que estoy viviendo, porque pues tratar de demostrar la inocencia, eso me acarreó no tener un trabajo fijo, eso me acarreó dedicarme a que en primera instancia decían que le iban a quitar a mi familia un montón de plata si yo no tenía para indemnizar, pues supuestamente estos más de 200 millones de pesos que tengo que pagar al Estado. Entonces, a raíz de todo esto, lógicamente yo me retiré de trabajar y me puse en pie de averiguar realmente cuál era mi situación, si sí era verdadero que me iban a quitar a mí o que le iban a quitar a mi familia. Entonces ya, pues sí, ellos me comentan que yo ya como arreglé la situación, que el que debe esa plata y el que debe de indemnizar, el que debe pagar, el que fue juzgado, fui yo. Entonces a mí ya me confirmaron de que yo soy el que debo pagar eso en caso de que yo no pueda demostrar mi inocencia, pues toca pagar. Pero pues ya está arreglado y está aclarado de que no es mi familia, sino soy yo. Pero entonces le contesto a estos amigos que me preguntan, desafortunadamente viajar al exterior no me es posible, porque dentro, a pesar de que ya está paga la condena en tiempo, hay el punto que me detiene a mí en no poder viajar es porque todavía no se ha pagado la plata que debo pagar supuestamente al Estado, porque cuando me declaran culpable, lógicamente uno de los puntos es que yo debo pagarle al Estado más o menos unos 200 millones de pesos. Entonces, pues lógicamente, pues como yo no tengo plata para hacer eso, como yo no fui el que cometió ese delito, pues yo no voy a pagar eso. Ya en cuestión de una obligación por ser condenado y por no poder demostrar mi inocencia, pues me tocará, pero ya
me dividirán eso de pronto en unas cuotas que tenga que pagar o bueno, pero yo pues no tengo, es lo que les comentaba, yo vivo el día, lo que yo haga diariamente, eso es lo que yo vivo, entonces yo no tengo un sueldo fijo, no tengo un monto para decir voy a pagar esto de contado y librarme de esta deuda y tal luego irme, perderme, no. Entonces, lógicamente, esto es lo que me detiene, amigos del exterior que me preguntan. Si de pronto me hubiera gustado, mi situación actual de pronto sería una muy buena oportunidad de irme a trabajar allá y hacer platica porque en el exterior se gana bien y bueno, en fin, esto es lo que me comentan mis amigos que viven allá. Viviría bien de acuerdo a que el trabajo que más o menos desempeño, allá lo pagan bien y es escaso la mano de obra. Pero bueno, entonces lógicamente tendría que arreglar mi situación en cuestión de esa plata que debo para poder viajar al exterior, porque aquí en el interior pues no he tenido problema. Yo he viajado y no, a mí no me restringen salir de la ciudad para otra ciudad aquí en Colombia. He salido varias veces a diferentes partes y no he tenido problema. Pero a nivel ya de exterior ya me pondrían problema, aunque nunca lo he intentado hacer, pero yo creo que sí me pondrían problema porque dentro de los puntos de la condena estaba que yo no podía abandonar el país. Lógicamente en esto de cuestión libertad condicional, pero esa libertad condicional ya se venció porque yo ya acabé de pagar eso en tiempo, esa condena hace rato, como si yo hubiera cometido ese delito. Entonces, para evitar de pronto que me vayan a rechazar o que me vayan a negar de pronto un viaje, de pronto hay que sacar el pasaporte, de pronto no me pondrían yo de problema al sacarlo, pero de pronto sí una visa. Bueno, en fin, para evitar todos estos problemas sería mejor arreglar la situación respecto a la plata que tengo que cancelar, pero qué bueno sería demostrar mi inocencia para no tener que pagar toda esa plata. Ellos mismos me decían, es que es increíble Alejandro que usted después de pagar tanto tiempo físicamente en unas cárceles de Colombia injustamente, vaya a tener que pagar también un montón de plata que si la tuviera no habría problema. Si usted tiene plata, eso la paga y listo, la plata eso es lo de menos. Pero si no la tiene, conseguirla y pagar lo que no debe. Desafortunadamente esa es la vida y eso es lo que me tocó a mí vivir y, y eso es lo que vivo actualmente. Entonces, seguiré esperando la situación jurídica a ver qué me resuelven. Pues son cosas que se demoran mucho. Me han contactado abogados que de pronto se enteran de mi caso de pronto por los videos que hago en YouTube o que le recomienda a alguien. Oiga, miren, este caso de este señor, usted siendo abogado sería bueno que cogiera este caso, aparte de que de pronto va a demostrar la inocencia de una persona que es inocente, pues va a ganar muy buena plata. Pero entonces me llaman, se comunican, cuando yo les digo la situación, miren, me pasa esto, es esto y esto y esto y esto y esto, pues los abogados no son los llamados a trabajar de corazón. Son muy pocos, la verdad. Ellos más van por la plata que realmente ejercer su profesión y demostrar que una persona es inocente. Entonces ellos lo hacen más que todo es por la ambición. Que, uy, claro, ese señor sí es inocente, eso nos va a salir un montón de plata y ya. Pero cuando ya uno les cuenta que primero tengo que demostrar mi inocencia porque no tengo sino tal testigo y tal, en fin.
Entonces, lógicamente, pues se echan para atrás y que estamos hablando y que por aquí y por allá, pero lo que mis mismos compañeros me dicen, si Alejandro tuviera plata, él mete un buen abogado, aparte de que van a demostrar su inocencia, no sé si demostrando legalmente, porque el único testigo no quiere hablar, pero sí untando las manos para que muevan procesos, para que llamen testigos, para que obliguen a hablar a un testigo. O sea, todo eso se mueve con plata realmente y eso es lo que no hay. Lo decía mi abogada, amiga, abogada, porque no era mi abogada. En los videos de Pirri la señora Nelly Corso lo decía muy clarito. Pico es pobre y los pobres están en las cárceles y los pobres los condenan injustamente y no pueden demostrar su inocencia. Y es la verdad. Desafortunadamente, y yo lo viví en carne propia y conocí de mucha gente estando presa, que como el caso mío eran personas inocentes, eran personas que llegaban a la cárcel por una u otra razón, pero inocentes. Pero nunca sacaron su caso en luz pública como me ayudaron a mí los medios de comunicación y yo saqué mi caso. Entonces los medios de comunicación que me ayudaron sacaron a luz pública, entonces di a conocer mi caso. Y los casos que realmente son inocentes en la cárcel, que yo comprobé que muchas de las personas eran inocentes, me decían, ayúdenme a que mi caso también salga a luz pública porque soy inocente. Entonces yo digo que esta situación es más de plata, es más de tener medios económicos para poder sacar a flote mi caso, que llegar a demostrar mi inocencia jurídicamente y por la ley. Eso no va a pasar. Entonces, amigos, llegará de pronto el día en que arreglen mi situación y que de pronto, o así no sea a trabajar, pero sí de pronto a ir a darles un abrazo a las personas que están en Estados Unidos exactamente. Son varios y varios son los que me escriben y varios son los que reaccionan a mi situación. Y los que me han preguntado que por qué no me voy para allá a trabajar allá y que ellos me ayudan 100% a que yo eh, subsista, sobreviva en Estados Unidos, no lo puedo hacer por esa situación. Sé que me van a rechazar mi salida internacional, entonces es lógico que no lo voy a poder hacer. Tocará pasar papeles, tocará pasar mucha plata para poder hacer eso, tener acceso a un pasaporte o a una visa y poder viajar sin problema. Pero vuelvo y le repito, eso es lo que no hay, entonces eso es lo que no se puede hacer. Entonces, em, eso en cuestión de no poder viajar al exterior. Les contesto a mis amigos de Estados Unidos. Bueno, otra cosita que me preguntaron, ya les aclaré más o menos la situación, el por qué no podría vivir en otro país. Otra cosita que les aclaro y que me preguntan, que por qué yo mi situación, o sea, uno queda tachado, ante la sociedad queda tachado y mucho más si no demuestra su inocencia. Entonces queda tachado como un delincuente, como una persona suicida, una persona que cometió un homicidio, uno queda tachado ante la ley, que mejor dicho. Entonces me preguntaban que cómo hice yo para ingresar
a trabajar a empresas. Por ejemplo, el primer trabajo que tuve me preguntaban que, pues aparte de lo que oculté de que yo estuve en la cárcel y después porque me iba a salir en la televisión en un noticiero y iban a sacar mi historia, entonces lógicamente me tocó decirles a mis jefes, a mis patrones, a los que me dieron el primer trabajo de que yo era fulano de tal y que había pasado por esto y por esto, me tocó contar la verdad. Lo que no pasó de pronto con los otros trabajos. Entonces, ahí es donde se pregunta uno por qué en unas partes estoy como con la mancha de haber sido condenado por un delito y otras partes no. Por ejemplo, cuando yo entré a trabajar a Egobús, que fue una de las empresas que fracasó en el sistema del CID cuando empezaron a, a llegar los buses del CID, los azules, y fue una de las primeras empresas que trabajó para Transmilenio con estos buses. Yo trabajé en esa empresa, Egobús. Pero el ingreso a esta empresa fue normal. Yo no tuve que decir que estuve preso, yo no tuve que decir absolutamente nada. Mi pasado judicial de policía, mi pasado judicial decía que en la actualidad yo no le debía nada a nadie, pero no sé cómo estudian ellos esos aspectos porque en otras partes me han negado el ingreso a trabajar, a laborar. Últimamente donde yo he pasado hojas de vida para ingresar a trabajar con una camionetica, con una Cherry, en empresas para repartir alimentos o para repartir cositas, entonces lo primero que me dicen es que lamentamos el no vinculación por los estudios de seguridad. Pues es que más da, o sea, es lógico, es difícil, eh, es difícil no llegar a pensar de qué se trata lógicamente del antecedente que tengo. En Consorcio Express, que es otra empresa también del sistema del CID de Transmilenio, también pasé hojas de vida, me llamaron a pruebas, pasé papeles, todo lo que me pedían. Entré a trabajar, laboré manejando de estos buses. Casi un año duré trabajando en Consorcio, una de las empresas más grandes que trabaja para Transmilenio en esto de los buses. Y yo no tuve ningún problema absoluto para ingresar. Y durante el trabajo tampoco, yo no tuve ningún altercado respecto a mi situación jurídica. Y sí, y sí, varios amigos me preguntaron que si yo era fulano de tal, compañeros de trabajo. Y claro que sí, yo no tengo que ocultar nada, todo lo contrario, mientras más se enteren y mientras más mi caso sea público, mejor. Entonces, claro que sí me reconocieron como la persona condenada injustamente que ha salido en los medios de comunicación. Entonces ahí viene la pregunta que me hacen que ¿cómo hice yo para ingresar a trabajar a estas empresas sabiendo que tengo un antecedente? Y eso, según la ley de Colombia, eso, mejor dicho, es difícil que uno consiga un trabajo por los papeles que piden y los estudios que hacen, lo van a rechazar, como me han rechazado en varios, vuelvo y lo comento últimamente. Entonces, y después de tanto tiempo que ya prácticamente está pago físicamente lo que yo cometí, ya la condición que tenía de libertad condicional era de 10 años algo, colóquele 11 años, y yo ya hace más de 14 años que estoy en libertad condicional. Entonces,
por cuestión de tiempo, eso ya está más que pago y eso está más que, mejor dicho, como si hubiera cometido este delito. Pero lo que me frena a mí es el punto en la condena que dice que yo tengo que indemnizar al Estado. Y por eso es que yo empecé a hacer estos videos, para demostrar mi inocencia, para sacar a luz pública a la persona que sabe quién cometió este homicidio. Desafortunadamente no se pudo, esta persona no quiso hablar y yo sigo mmm, esperando a que se aclare la situación respecto a eso. Lo que me comentaban los abogados, que pronto llegan a un grado de conclusión o negativismo. Lo peor que me podría pasar es de que me cobren esa plata o me la cobren. Eh, Ellos me decían que de pronto la forma más lógica de cobrar esa plata, sin poder demostrar mi inocencia, me tocaría pagarla, es dividiendo esa plata en X cantidad de cuotas de acuerdo a mis ingresos para pagar eso como si estuviera pagando un crédito. Eso es lo que los abogados llegan a la conclusión. Pero pues yo pensando que de ser así, pues ahí sí como se dice, pagar lo que uno no se ha comido. Ya lo pagué en físico, lo que nunca hice. Me tocaría pagar en plata lo que nunca debo, pero ese es el Estado y esa es la justicia de Colombia. Entonces, esa es la conclusión a la que han llegado los abogados cuando he hablado con ellos. Igual son muchos, y son muchos los que reaccionan a esto en buena forma siempre, lógicamente. Em, Me preguntaban también de que por qué con todos los papeles que yo pasé, todo salía negativo. Pues desafortunadamente fue así. Yo pasé desde un memorial estando preso, por cuenta mía, por letra mía, que la gente que sabía, abogados que estaban presos, me decían pase un derecho de petición con el artículo de esto, que diga esto, que diga esto, que diga esto, porque ellos eran los que sabían. Entonces, desde un memorial que yo pedía se revisara mi proceso y se le diera estudio a la condena y se dieran de cuenta que yo era inocente y bueno, en fin. Desde ese memorial, pasando por cartas directamente al presidente de la República, que fue el que me ordenó, a mí no, él ordenó a la Procuraduría que estudiara mi caso y me designaron un procurador delegado, que ya les había contado que el procurador delegado que me designaron trabajaba en la misma oficina del juez que me condenó, que en ese tiempo ya era un procurador delegado también. Entonces yo decía, pues entre bomberos, pues no se van a pisar la manguera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos no van a sacar a flote un caso que juzgó mi amigo que está aquí sentado al lado, porque lo voy a perjudicar y quién sabe qué. Entonces, nunca saldrá a favor mi caso. Por el momento, nunca ha salido a favor nada mío. Lo único que ha salido a favor es de que estoy vivo, de que no tuve problemas en las cárceles donde viví, de que por donde pasé dejé fue amigos, nunca enemigos. Lo mismo en mi casa, en mis amigos, en mi familia, siempre fui la persona que soy, entonces no tuve enemigos que pronto al salir de la cárcel
me fueran a hacer daño por eso, por tener enemigos. Todo lo contrario, por donde pasé, dejé amigos. Entonces, eso respecto a mi situación jurídica económica, porque jurídica ya físicamente pagué esa condena. Entonces, pues seguiré llevando mi vida como la llevo hasta el momento. No puedo viajar internacionalmente. Ya les había contestado a mis amigos por chat, por directo, por videollamadas, inclusive había hablado ya con dos de ellos, que pues desafortunadamente no puedo viajar internacionalmente. Aquí en Colombia sí, he viajado a varias partes y no he tenido ningún problema. En donde me paran, cuando voy manejando, en donde me paran, yo presento mi cédula y no tiene absolutamente nada de restricción. No debo absolutamente nada en el momento. Esto lo dice mi pasado judicial actualmente. Pero lógicamente cuando hacen estas empresas estudios más a fondo para el ingreso de personal, se dan cuenta que de pronto uno tuvo antecedentes, entonces niegan, niegan exactamente la vinculación. Por ejemplo, que a mí no me gusta dejar a la deriva y que la gente empiece a pensar, pero ¿cuáles empresas serían? ¿Pero por qué no le dieron trabajo? ¿Pero por qué le negaron? Por ejemplo, cuando yo fui a ingresar con un carro, iba a manejar en una plataforma, en la plataforma de Uber exactamente. Yo iba a ingresar a trabajar ahí manejando un carro y yo iba a ser el conductor ¿y qué pasa? Que a mí no me dieron el ingreso para trabajar porque tenía antecedentes. En ese tiempo yo necesitaba trabajar. ¿Qué hice? Trabajé con la vinculación a nombre de mi hermano, de un hermano mío. Y salió a nombre de la vinculación como si él estuviera trabajando en Uber, pero el que estaba trabajando era yo. Lógicamente eso fue al principio. Entonces era un delito que estaba cometiendo yo y me tocaba curarme de salud, que no me fueran a parar y no me fueran a identificar en que yo era la persona que estaba manejando, pero la vinculación a Uber era de mi hermano. Nada grave porque se demostraba que de pronto yo no podía o en fin, porque delitos en la vida y menos jurídicos no he cometido absolutamente ninguno ni mi familia. Entonces, respecto a eso, esa es mi situación. Le contesto a mis amigos, no puedo viajar. Le contesto a mis amigos que me han preguntado. Esa fue la vinculación y ese era el modo de vinculación a las empresas donde he trabajado. He dejado huella porque he dejado muchos amigos y a raíz de estos amigos han resultado otros trabajitos, no de pronto por empresa a ganar un sueldo, pero sí en lo que de pronto me desempeño ahora o mandaban a hacer o mandan a hacer artesanías por ahí de las que hago. Me dan trabajitos por ahí para pintar una casa, pintar un apartamento, refaccionar, arreglar un local, en fin, todos estos trabajitos que yo sé hacer son de amigos que me han hecho el favor y me han dado esos trabajos. Igual ustedes saben, y ya han salido muchos trabajos de ustedes, de los que ven estos videos. Yo sigo siendo esa misma persona, yo sigo siendo trabajador en lo que sé, en lo que me desempeño, en lo que ustedes me ocupan con mucho gusto, porque de eso subsisto, de eso vivo, entonces lo que se les ofrezca con mucho gusto. Contesté estas preguntitas porque me las siguieron haciendo y me siguen insistiendo que no abandone estos videos. Estoy haciendo un videito semanal y lo seguiré haciendo.
Amigos, bendiciones para todos. Nos veremos nuevamente de pronto el viernes, depende de lo que se tenga, o si no, hasta el martes. Bendiciones para todos y bendiciones de las que nos llegan de nuestros angelitos del cielo. Hablamos.